momento culmine de la clase. Vamos a compartir. Ok. ¿Me confirman si se ve, por favor? Sí, se ve, sí. Se escucha igual. Ya. Bien. Entonces, aún no hablamos del grupo RH, por si acaso, si es que alguien se estaba preguntando, ¿y qué fue del grupo RH? Ahorita vamos a hablar de esto, ¿ya? Por ahora, centrémonos en el grupo ABO, ¿ya? Por ejemplo, el grupo 0. Si yo les pregunto, el grupo 0, ¿tiene algún tipo de anticuerpo? No, no tiene. No tiene. Tiene dos. A ver, pónganse de acuerdo. El agua no tiene ningún anticuerpo. El, ¿Cómo es el O? El O. No tiene. el grupo Tiene. 0 tiene dos tipos de anticuerpos, ¿ya? Tiene un anticuerpo anti-A y anti-B, ¿ya? Porque no los conoce a los demás, ¿ya? Entonces, por un lado, el grupo 0, el problema que tiene es que no va a recibir a otro tipo de sangre, porque fíjense, aquí ambos ceros, el puntito marca que sí, o sea que sí se puede. Ya en este caso, los grupos 0 solamente se reciben a sí mismos. Ya el 0 RH positivo solo recibe 0 RH positivo, ¿no? Y también puede recibir a un 0 RH negativo. Pero el problema es que no va a recibir ningún otro grupo sanguíneo. Ya, ningún otro grupo, ni A, ni B, ni AB, ni nada, ¿ya? Ahora, la cuestión aquí del grupo 0 es que si bien tiene muchos anticuerpos que no reciben otros tipos de sangre, la ventaja que tienen es que sí pueden ser aceptados. Pueden ser aceptados por otros tipos de sangre. Por otros tipos de sangre. Entonces, su ventaja se compensa con su desventaja. La desventaja es que no recibe a otro tipo de sangre, que no sea del grupo 0, pero la ventaja es que es un buen donador, ¿ya? Un buen donador. En este caso, el grupo 0, 0 positivo, puede donar a todos los grupos sanguíneos, ¿ya? Porque no tiene ningún tipo de antígeno de superficie, ¿ya? No tiene antígenos. Eso me faltó recalcarlo aquí, digamos, ¿no? Antígenos no tiene ninguno, ¿no? Cero antígeno, nada. No vayan a confundir estas dos palabras que parecen que son similares. Antígeno es una cosa, es el palito que tenía el eritrocito, digamos, ¿no? En este caso, como es grupo 0, no tiene palito. Ya solamente tiene pelito, digamos, ¿no? En cambio, el anticuerpo es una proteína. Ya es una proteína que... ¿Quién sintetiza los anticuerpos? ¿Quién los forma? Los leucocitos. Ya, ¿qué leucocito? Los linfo No, B. linfos. Linfo B, los plasmocitos, ¿no? Entonces son cosas muy diferentes, ¿ya? Entonces ese es el 0. No tiene antígenos, tiene dos tipos de anticuerpos, puede ser aceptados por otros tipos de grupos sanguíneos, es decir, por todos los grupos sanguíneos, pero no es un buen receptor en general, ¿ya? Ahora, ya finiquitemos el grupo RH. El grupo RH es como un sombrerito que le vamos a poner a cada antígeno, ¿ya? El RH también se lo categoriza como el antígeno tipo D, ¿ya? Tipo D. Incluso cuando hagamos la práctica van a ver que hay un reactivo, ¿no? Hay reactivos tipo A, tipo B y tipo D, ¿ya? Entonces el RH lo que marca es un componente extra del eritrocito, ¿no? Y aquí se puede marcar como si fuera positivo o negativo. Por eso es que vemos estos grupos sanguíneos. 0 negativo significa 0 RH negativo.
Cero positivo significa cero RH positivo, ¿entienden? Eso significa el símbolo. Ahora, el problema del RH es que si bien es relevante en la cuestión de estimulación antígeno-anticuerpo, sí es relevante, pero no es tan agresiva como un choque antígeno-anticuerpo que podría suceder con los antígenos de superficie como el A y el B. ¿A qué me refiero? Que vamos a poner 3 escenarios, ¿ya? Y aquí es donde va a aplicarse el conocimiento a la clínica. Bien. Hay un trastorno que para entender RH se lo explica este trastorno, que se llama la eritroblastosis fetal. Repito, eritroblastosis fetal. Ahora, ¿qué podría suceder en esta eritroblastosis fetal? Para ponerlo así, muy simple, muy simple. Tenemos a 2 padres, ¿ya? Vamos a explicarlo aquí en esta pizarra negra. Tenemos al papá y tenemos a la mamá, ¿ya? Bien, ahora, el papá es grupo, no sé, 0 RH positivo. La mamá es grupo A negativo, ¿ya? A negativo. Tienen un hijo, ya la mamá se embaraza, aquí está la mamá, tiene su pancita. Ahí está, perfecto. Pero se le hace un estudio, en este caso aleatorio, ¿no? Pongámoslo aleatorio porque la primera vez que sucede esto, la mamá no lo sabe hasta que nace el bebé, pero supongamos que sí son padres ultra protectores y querían saber el grupo sanguíneo de su hijo a toda costa, digamos, ¿no? Entonces salió que el bebé es grupo 0 RH positivo. Salió con o pongámoslo más simple, ya para que no nos confundamos mucho. Salió del grupo A como la mamá, pero RH positivo, ¿ya? RH positivo. Pero la madre es ARH negativo, ¿ya? Es decir, que no tiene RH. Pero bueno, el bebé ya está ahí, ya está en la panza, entonces no hay nada que hacer. Ahora, ¿qué sucede aquí? ¿Qué pasa aquí? En el primer embarazo que tenga la madre, la exposición del bebé a la madre va a generar la activación del sistema inmunitario, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la sangre de la madre, por más que era ARH negativo, no tenía altas concentraciones de anticuerpos anti-RH. ¿A qué me refiero? A que no es lo mismo, no es como que, no pasa lo mismo como en el antígeno de superficie. Es decir, porque si analizamos el grupo A, ¿cómo estaba compuesto el grupo A? Tiene antígenos tipo A, tiene anticuerpos tipo B, y básicamente lo que hace es que puede recibe a todos los grupos tipo A y ceros, digamos, ¿no? Y ceros. Ahora, tiene anticuerpos anti-B, ¿ya? Pero en ningún momento se mencionó que tiene por más que en este caso, digamos, nuestro ejemplo específico es una A negativa, digamos, ¿no? En ningún momento se menciona que hay anticuerpos anti-RH, ¿ya? Porque debería haber, ¿no? Si es que la madre no lo tiene el RH, debería haber debería haber anticuerpos anti-RH, ¿no? Siguiendo la lógica de que si no tiene el B,
sí tiene anticuerpos tipo B, digamos, ¿no? Entonces, siguiendo esa lógica, debería haber anticuerpos anti-RH o también llamados los anticuerpos antifactor D, ¿no? Antifactor D. Debería haber. Pero da el caso de que en estos tipos de situaciones, como la madre no tiene el factor RH y nunca se ha expuesto a un factor RH, la concentración de anticuerpos anti-RH es baja en la primera exposición, ¿ya? Es decir, el bebé que tiene grupo A positivo, es decir, que tiene grupo RH en su sangre, lo que va a hacer es que va a generar una activación del sistema inmunitario y va a generar un aumento en la formación de anticuerpos anti-RH. Es decir, que el cuerpo de la mamá ya empieza a detectarlo como intruso al bebé, ¿ya? Empieza a detectarlo como intruso al bebé por el tema del factor RH, ¿ya? Eso en la primera exposición. Ahora, supongamos que en las concentraciones de anticuerpos anti-RH de forma basal estaban de 0 a 10 unidades internacionales por microlitro. ¿No? Entonces, ¿qué pasó en la segunda exposición? Supongamos que en este caso, en la primera exposición, que es cuando el bebé, es el primer bebé que tuvo, que en este caso tenía RH positivo y la mamá no tenía, pero como recién se estaba activando el sistema inmunitario y recién se estaban formando los anticuerpos, no hay ningún problema y el bebé nace sano, ¿no? El bebé nace sin ningún problema, sin ningún problema. ¿Ya? Pero la madre queda con una concentración de anticuerpo anti-RH elevada, ¿ya? Y eso no baja, sino que se eleva una vez y se queda así, ¿ya? Se queda así. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que la mamá, esta pareja, quería tener más hijos, ¿ya? Se puso en planes de tener más hijos y tuvo un segundo bebé. El segundo bebé, cabe la casualidad, bueno, no casualidad, sino la variabilidad de que el segundo bebé me salió 0 RH positivo de nuevo. Miércoles, de nuevo salió el RH positivo y la madre es negativa, ¿no? Y ya tiene anticuerpos formados en el cuerpo, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Va a seguir activando el sistema inmunitario, ¿ya? El sistema inmune. Y en este caso, aumenta aún más la formación de anticuerpos anti-RH. ¿Entienden? Entonces, cada vez va a ir incrementando la cantidad de anticuerpos anti-RH y el riesgo de mortalidad del bebé sube un 50%. Ya es hartísimo lo que sube el riesgo de mortalidad del bebé. Todo por una cuestión inmunitaria, ¿ya? Entonces, ¿y esto por qué se da? Porque el bebé ya está formándose en un cuerpo, en este caso el de la mamá, que ya tiene anticuerpos anti-RH preformados. Entonces eso ya le da como un estado previo de riesgo, digamos, ¿no? Entonces, en este caso, en la segunda exposición, las concentraciones de anticuerpo anti-RH ya estaban en 200, digamos, ¿no? Unidades internacionales por microlitro. Ya fue incrementando, entonces el riesgo de que se dé lo que se llama la hemólisis, la hemólisis de hipersensibilidad, es decir, cuando este anticuerpo destruye al eritrocito, aumenta el riesgo, ¿no? Y aumenta el riesgo de que el bebé sufra anemia, ¿ya? Anemia hemolítica. Ahora, supongamos que la madre quiere tener un tercer bebé. ¿Qué podríamos hacer aquí?
Supongamos que nació el bebé acá, con mucho riesgo y muchos factores en contra, pero nació. Ya nació el bebé sano y salvo y perfecto, ¿no? A pesar de que su grupo sanguíneo era totalmente diferente al de la madre, era 0 RH positivo incluso, ¿ya? Y este tema de que la madre soporta el grupo 0, esto ya va por otro tema, ¿ya? Por otro tema, y es que durante el embarazo se activa un sistema que se llama sistema supresor, medido por linfocitos TC4-TH2, que es un subtipo del linfocito helper, que lo que hace es que suprime la actividad inmunitaria para soportar la presencia de ese bebé por 9 meses, a pesar de que tiene un grupo sanguíneo totalmente diferente al de la madre, y debería hacer hemólisis, digamos, ¿no? Pero no lo hace porque durante el embarazo se activa este sistema supresor, digamos, ¿no? Pero el otro problema va más que nada ligado al tema de RH, ¿no? Al factor RH. Ahora, nació bien el bebé, todo lo que quiera. Hay un tercer bebé en la ecuación, digamos, ¿no? La madre no está satisfecha con sus 2 hijos y digo, quiero, quiero tener un tercer hijo, ¿ya? Bien, tiene un tercer hijo y cabe la casualidad que de nuevo le sale el bebé con un grupo similar, digamos, ¿no? Sale B positivo. ¿Qué puede haber pasado ahí? ¿Qué dice? ¿Es posible? Hola, hola, hola. ¿Están ahí? ¿Me escuchan? No, 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 no es posible, ¿no? No es posible, es imposible. Esto ya merita una prueba de paternidad. Bueno, entonces, sale RH positivo de nuevo, estás con una madre que tiene mucha cantidad de anticuerpos anti-RH, entonces lo que haces es una profilaxis, ¿no? La profilaxis. Profilaxis. ¿Cuál es el concepto de profilaxis? Significa tratamiento previo, tratamiento preventivo. ¿Qué le vas a dar a la madre? Le vas a dar anticuerpos. Es un suero, ¿no? Es un suero de anticuerpos. Anticuerpos, que sería un anticuerpo anti-RH. Es decir que vas a inyectarle anticuerpos que van a ir a destruir al anticuerpo anti-RH. Lo van a destruir, en este caso, bueno, no lo destruyen, sino que se acoplan a este, ¿no? Se acoplan. Al acoplarse, lo inhabilitan a este anticuerpo, ¿entienden? Entonces, eso aumenta la sobrevida del bebé de manera drástica, ¿no? Dándole una profilaxis, una inyección de anticuerpos anti-RH, ¿entienden? Entonces, esa es una forma de prevenirlo, digamos, ¿no? Entonces, si es que vos le das ese anticuerpo anti-RH, la probabilidad de que el bebé nazca bien aumenta, ¿no? Es decir, que estás inhibiendo ese mecanismo de defensa inmunitario para que nazca bien tu bebé, digamos, ¿no? Esa es una de las formas de tratarlo. La otra forma de tratarlo es con lo que se llama una exsanguino transfusión. La exsanguinotransfusión es que lo vas a drenar al bebé, vas a drenar su sangre completamente,
y vas a reponerle otro tipo de sangre, ¿ya? En este caso, su mismo grupo sanguíneo, pero sin esos anticuerpos de la madre que lo estaban infestando, por así decirlo, digamos, ¿no? Entonces le haces una exsanguinotransfusión, ¿no? Una transfusión fetal mientras el bebé está dentro del útero. Ya es todo un procedimiento que se hace a través de los vasos umbilicales, pero es una eminencia el que hace este tipo de procedimientos, pero es posible, digamos, ¿no? Y después, en 3 meses, el bebé va a formar su propia sangre sin ningún problema, digamos, ¿no? Ahora, ¿a qué venía todo esto? Viene de la mano de que el factor RH no es un factor que se puede decir decisivo al momento de hacer una transfusión. ¿Por qué? Porque la primera exposición del factor RH no pasa nada, ¿entienden? Por más que yo sea cero negativo y reciba un cero positivo, no va a pasar nada en la primera exposición, ¿ya? Pero ¿qué va a pasar cuando me vuelvan a poner una sangre RH positivo? Ahí ya la segunda sí va a generar un problema, como lo estamos evidenciando aquí. A la segunda vez que se expone este factor RH ajeno, digamos, ahí es cuando empieza a generar sintomatología y empieza a generar síntomas de hemólisis, digamos, ¿no? Lo mismo sucede aquí en mi tablita, ¿ya? Aquí es que volvemos a la tabla, ¿no? En este caso, el cero negativo sale como único receptor, único donante, a un cero negativo de igual manera, ¿ya? Es decir, que el cero negativo no tiene absolutamente nada, ya está desierto el cero negativo, no tiene ni antígeno de superficie, ni tampoco tiene RH, ya no tiene nada. Ahora, en cambio, el cero positivo tiene el factor RH, pero no tiene antígeno de superficie, digamos, ¿no? Entonces, aquí es relativo el tema de que solamente recibe cero negativo, porque también podría recibir cero positivo, pero no es recomendable, ¿ya? No lo recomiendo, la verdad. Lo correcto es darle el grupo sanguíneo que tiene ese paciente respectivo, ¿ya? Eso es lo correcto que hay que hacer. Pero si es que no hay otra opción, se puede dar un grupo sanguíneo que no tenga el RH que coincida, digamos, ¿no? Pero solo una vez, ya, solo una vez. Ya 2 veces sería muy riesgoso, ¿ya? Muy riesgoso. No lo recomiendo. Bueno, eso es lo que pasa con el cero negativo. No puede recibir a nadie más que no sea él mismo o un cero positivo en casos extremos, pero tiene la ventaja de que es un donante espectacular. Ya el cero negativo puede donarle a todos los grupos, ya a todos los grupos le puede donar, ya. Eso es lo que se llama el donante universal. Universal. Donante universal. Y el cero positivo es igual un muy buen receptor, recibe de todos, eh, excepto, bueno, en este caso el cero positivo, perdón, solamente recibe de grupos cero, ¿no? Cero positivo o cero negativo. En este caso, el grupo cero positivo es mal receptor, pero sí es un buen donante, digamos, ¿no? El cero positivo puede donarle a todos los grupos, digamos, ¿no? A todos los grupos, en este caso, menos al cero negativo, ¿ya? Menos al cero negativo. ¿Por qué? Por una cuestión de seguridad, digamos, ¿no? Una cuestión de seguridad. Ahora, cuando hablamos de los grupos A, por ejemplo, solamente reciben grupos A de su tipo, de su mismo tipo, o también puede recibir grupos ceros, ¿ya? Porque también recuerden que el grupo cero es un donante universal, ¿ya? Esperemos un
Así que así funciona el tema de los grupos sanguíneos, ¿ya? Aquí el A negativo, por ejemplo, puede recibir del 0, puede recibirlo. Del A positivo no podría recibirlo por el grupo RH, ¿ya? RH. Del A negativo puede recibirlo, puede recibirlo. Del A positivo no puede recibirlo por el grupo RH, ¿ya? Por el grupo RH. Y ya los Bs, obviamente no puede recibirlo. Y los ABs tampoco porque tienen B, digamos, ¿no? Ahora, el grupo A positivo puede recibir del 0 negativo, puede recibir del 0 positivo, del A negativo y A positivo. Ya los puede recibir a todos los grupos A y de todos los grupos 0, digamos, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces es una cuestión de hacer una relación de que si tiene A, no recibe B. Si tiene B, no recibe A, ¿ya? Y si tiene AB, puede recibir a cualquiera, digamos, ¿no? Puede recibir a cualquiera. Por ejemplo, el AB positivo recibe a cualquier tipo de grupo sanguíneo. Ya es un receptor universal, el AB positivo, ¿no? En cambio, el 0 negativo es el donante universal. El AB positivo es el receptor universal. Aquí está la práctica del grupo sanguíneo, lo vamos a hacer en un momento. Y estos son unos ejercicios que les voy a dejar aquí. Saquen el screen. Y después me van a decir qué grupos sanguíneos tenemos. Ahora, ¿cómo se hace esta tarea? Vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Supongamos que mi paciente aquí, tomamos la muestra y yo les voy a decir que es ARH positivo, ¿ya? Ahora, la forma de detectarlo es con esos 3 frasquitos que vamos a tener en la práctica. Ya, en los frasquitos, ¿qué está contenido? De entre los frasquitos hay anticuerpos, anti-A, anti-B y anti-D, que sería el factor RH. RH. Entonces, cuando yo coloque una gotita de mi anticuerpo en cada uno de los... Ah, no, este no es para este. En cada uno de de las muestras de IB. Cuando yo ponga una gotita de este anticuerpo en cada una de las muestras, lo que va a pasar aquí es que va a generar lo que se llama la hemocoagulación o un hemoprecipitado. Ya, un hemoprecipitado. Lo que pasa es que se forma un grumo, se forma como una bolita, ¿ya? Se hace como un ovillo, ¿ya? Se coagula básicamente, ¿ya? Se coagula instantáneamente, ¿ya? Eh, cuando hay presencia de ¿qué? De antígenos tipo A, ¿ya? Igual aquí, por ejemplo, si yo le meto un anticuerpo anti-D, solamente se va a coagular cuando en mi eritrocito haya un antígeno tipo D, que sería el RH, digamos, ¿no? Entonces, si hay RH, va a salir positiva esa muestra. Esa coagulación va a salir positiva, es decir, que se va a coagular, ¿entienden? En cambio aquí, si yo le pongo anticuerpo de tipo B, que sería anti-B, a mi muestra, no se va a coagular porque aquí no hay antígenos. No hay antígenos tipo B en la superficie, no hay, porque no es de ese grupo, ¿no? Entonces, la respuesta de este ejercicio sería: mi paciente del grupo A, RH positivo. A ver si entendieron. Este grupo, esta muestra, ¿qué grupo es? ¿Quién es voluntario? ARH negativo. ¿Por qué No. RH negativo? ¿Esos puntitos negros significa que se coagula? Sí, el puntito negro es que se coagula.
Y si se coagula, significa que pertenece a ese tipo de sangre. Exactamente. Ah, es porque está coagulado. ¿Y por qué no se coaguló aquí en el D, por ejemplo? Es porque no tiene ese antígeno. Bien, no tiene el antígeno RH, no hay en la sangre, entonces no se va a coagular, no le pasa nada. A este de aquí, ¿qué grupo es este? A ver, ¿quién se anima? AB. No, no. AB positivo. A ver, justifiquen su respuesta. Tengo mis 3 anticuerpos, ¿no? Mis 3 anticuerpos están aquí. Y este va a los anti-A, anti-D, que sería el RH, y el anti-B, ¿ya? Y dijimos que se coagula cuando hay ese antígeno en la sangre. Ahora, ¿qué pasó aquí? En la Eso, primera muestra no se coaguló. Quiere decir que no hay A aquí, ¿ya? No hay A. En la segunda muestra se coaguló. Quiere decir que sí hay RH en la sangre. En la tercera muestra no se coaguló tampoco. Quiere decir que tampoco hay B. Entonces, ¿cuál es el resultado? 0 RH positivo. Excelente. Es un 0 RH positivo, que es el grupo más común de Latinoamérica. 0 RH positivo. No tiene antígenos de superficie tipo A, no hay, ni tampoco antígenos de superficie tipo B, tampoco. Entonces no se coagula y no genera reacción. A ver aquí, ¿qué pasó aquí? ¿Qué grupo es? Eh, B posi, de positivo. Bien, grupo B positivo. ¿Por qué? porque tiene Porque antígenos. tiene el factor RH y se coaguló con el antígeno B. Bien, tiene factor RH porque reaccionó con el anticuerpo anti-D, ¿no? Reaccionó, entonces se coaguló. Y aquí igual tiene antígeno de superficie tipo B, es decir, el grupo B, ¿no? Positivo, correcto. Y así sucesivamente hacen con los 4 que faltan y lo anotan. Saquen un screenshot y me lo mandan a mi privado, ¿ya? Con la descripción, digamos. Este es tal grupo, este otro, tal otro grupo, digamos, ¿no? Esa es la tarea. Bien, ahora el tiempo de sangría básicamente es un estudio rápido, ¿no? De qué tan rápido se coagula la sangre, ¿ya? En este caso, el tiempo de sangría lo que se hace es hacer una punción en el lóbulo de la oreja y se empieza a secar con un paño, con un papel absorbente, y se contabiliza la cantidad de puntitos rojos que se forman en un lapso de 2 minutos, ¿ya? En un lapso de 2 minutos. Cada manchita, cada 2 manchas, es 1 minuto. Quiere decir que tarda 1 minuto en coagularse tu sangre por cada 2 manchitas. Si hay 10 manchas, quiere decir que tu sangre tarda en coagularse unos 5 minutos más o menos, ¿no? Que es muy raro, ¿no? Es muy raro. Generalmente se seca el paño a las